Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Hace unos días les hablábamos de la exposición Actage, que en la Cité Internacional de las Artes, aquí en París, convoca a lo más destacado de la joven creación colombiana de nuestros días. Entre estos artistas destaca una fotógrafo, o una fotógrafa, como quieran, Karen Paulina Biswell, quien presenta varios de sus proyectos como Radio Macondo o Ellas. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo de la fotografía, Karen Paulina Biswell ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, qué emoción. Permíteme, Karen, que explique antes que nada que has nacido en 1983 en Oranjestad, en la isla de Aruba, lo que eran antes la Guayana holandesa, pero que a principios de los 90 tu familia emigra a París para escapar de la violencia que sacudió a Aruba. Cuéntanos, ¿te quedan recuerdos de esos primeros años en Aruba? No, para nada. Pues recuerdo de los álbumes de fotos. Es como... No, es muy extraño porque es un periodo muy lejano. Aromas de naranjos, quizás, ¿no? No, la playa seguramente, porque mi madre me cuenta que estábamos siempre desnudos en la playa, entonces y tengo una atracción hacia el sol muy fuerte y el calor, entonces yo creo que eso viene de ahí, ¿no? Era un pequeño paraíso, ¿no? ¿O es no, eso, pues yo creo que ese espíritu caribeño que tengo viene mucho de ahí, de esa infancia totalmente utópica que viví desde que nací hasta los 3 años en esa isla. ¿Tu familia no es de origen holandés? No, para nada. Mis padres son colombianos. Mi bisabuelo es de origen inglesa. Es por eso que hay ese apellido que no encaja con lo colombiano. Y mis padres, como mi papá es músico y le propusieron en los años 80, después de haberse casado con mi madre, de ir a trabajar a esa isla. Y en esa época Aruba era un paraíso lleno de casinos y de playas bellísimas y se fueron a vivir allá. Imagino que no fue fácil venir aquí a París, ¿no? ¿Cuántos años tenías? ¿10 o 12? No, la primera vez que llegué tenía 8 y medio. Sí, fue un poco raro porque antes de venir tuve que vivir separada de mis padres en Colombia, entonces vivía en la casa de mi abuela. Y fue... No, pero era súper extraño, pero cuando uno es niño, hay muchas cosas que no lo afectan y uno toma mucho las cosas con el juego. Entonces llegamos a vivir en una chambre de bonne y el recuerdo más fuerte que tengo es que estaba nevando y en esa casa no había nevera. Entonces mi padre ponía los yogures en la ventana y él me decía, esto es nuestra nevera. Y era muy gracioso porque cuando uno es niño, yo creo que uno no se preocupa y todo. Es más bien los padres que tienen esa preocupación por lo material, pero uno no. Todo se lo toma como un juego y la gracia. París, la nevera más grande del mundo. Tenías 19 años cuando conoces a una fotógrafo que va a cambiar tu vida, Vanina Sorrenti, italiana. Sí, no, eso fue un encuentro muy, muy fuerte porque pues yo siempre he tomado como... Creo que siempre he tomado las cosas con mucha libertad y conocí a este hombre, este joven, y nos mirábamos y nos sonreíamos. Y él me dice, acompáñame, y lo acompañó a hacer unas citas y él era fotógrafo. Y resulta que él era el asistente de Mario Testino. Y enseguida nos vemos, tomamos unos cafés, obviamente todo parte de la seducción y de la sonrisa y la mirada. Y él me dice, tengo que presentar a una mujer que te va a encantar y tú le vas a encantar. Y era Vanina Sorrenti. Y en la época ella trabajaba mucho en el mundo de la moda y tenía un trabajo muy contundente sobre la mujer. Entonces durante casi 2 años yo fui como su musa y teníamos un diálogo de modelo-fotógrafo muy especial, algo muy especial, y mi primera inmersión con la fotografía fue de esa manera. Quizás es la mejor manera de entrar en los entresijos de la fotografía. Sí, totalmente. ¿No? Pues yo estaba estudiando historia del arte y realmente no sabía qué es lo que quería hacer. Como siempre estaba atraída hacia el cine, pero nunca tuve como el coraje de hacer los concursos y ese camino pues ese encuentro fue muy importante para mí porque realmente esta mujer me cambió mi vida y me abrió unas puertas muy grandes sobre ese medio. ¿No te atraía el mundo de la moda en aquellos años? No, para nada. Yo no sabía absolutamente nada. No, nunca me había atraído, pero como era más la humanidad y esa relación de hermana y de maestra a discípula que yo tenía con ella, pues
De todas maneras, el mundo de la moda es muy interesante para aprender fotografía porque como se tiene que recrear todo, la luz, el momento, el sentimiento, muy artificial. Sí, es muy artificial, pero en eso artificial uno tiene que crear un sentimiento y eso es lo difícil y el challenge y esta mujer lograba hacerlo muy, muy bien. Vanina Sorrenti, que además de hacer fotografía de moda, también tenía una fotografía de mujeres un poquito en décalage, como decimos en francés. Sí, totalmente. Un poco como Bettina Reims, ¿no? Sí, pero era mucho más diferente porque Bettina Reims no trabajaba en los mismos tipos de luces y Vanina era más joven y era como ella fotografiaba mucho a sus amigas, su entorno y tenía una relación casi de brujería con las mujeres que andaba, que Bettina Reims era una relación totalmente diferente, un poquito más sexual diría yo. Tú también has hecho un trabajo relacionado con un trabajo de Bettina Reims, me contabas. Sí, sí, como que pues he explorado mucho la feminidad en este trabajo que se intitula Ellas y una de las referentes es este libro de Bettina Reims que se llama La Chambre Close, que son los retratos de mujeres parisinas en los hoteles y en cuartos de hoteles. Y obviamente hay un manejo del cuerpo y un lenguaje del cuerpo muy interesante en ese libro, que es de, uno puede reírse, uno puede estar atraído, como hay muchos sentimientos, pero es muy interesante cómo logra que estas mujeres se revelen, ¿no? Revelen su cuerpo y su personalidad. Eran modelos improvisadas que conocía en la calle. Sí, totalmente. ¿Has hecho lo mismo con tus modelos en ellas? Sí, sí, en Colombia ha sido así, pero era como, el reto también era poder recorrer el país para, no solamente, porque también Colombia es muy diverso y yo quería hablar de la mujer, pero no de Colombia también, y era muy importante poder estar en varias ciudades, y entonces cuando yo iba allá, pues se iban conociendo a las mujeres en la calle o preguntando amigos de amigos o gente que conocía en la calle si no conocía gente que se quería medir. Pero era muy complicado porque también en Colombia mujeres que retratan mujeres en la época que yo comencé este proyecto en 2014, eso no existía. Entonces había mucha sospecha porque esta mujer me quiere retratar. Y no era como si fuera un hombre que le iba a preguntar a esa mujer y era una manera de seducirla o de atraerla o de seducirla. Entonces fue algo muy complicado al principio. Y después comencé a trabajar con gente de cine que conseguían actores naturales y ellos me ayudaban a conseguir las chicas, las mujeres. En tu trabajo Ellas está lleno de sensualidad, pero al mismo tiempo hay una cierta dureza. No es fácil ser mujer en Colombia, imagino. Yo creo que no es fácil ser mujer en cualquier parte del mundo. Pues este proyecto comenzó en Colombia porque soy colombiana, entonces era mi identidad como colombiana y también el modelo como mujer, que viene de toda esa educación sentimental latinoamericana en la que crecemos en Colombia y en Sudamérica. Pero de pronto hay un poco una dureza porque no son mujeres de clase alta o no son chicas convencionales. Entonces yo creo que esa dureza venía de ahí y era muy importante para mí trabajar con bellezas atípicas, bellezas como no ordinarias, porque considero que la gente que tiene una capacidad económica esconde la belleza a través de lo material, que estas mujeres que tienen poco dinero, la belleza pasa por algo mucho más espiritual, más trascendencia, como hay mucha más trascendencia en la belleza con ese tipo de mujeres que no son convencionales. Y también es un cuestionamiento sobre qué es la belleza, si es algo plástico, material o algo espiritual. Son muy atractivas todas. Es que eso es lo gracioso, como una mujer se puede convertir en algo atractivo porque tiene ese poder, cualquier mujer que sea, una mujer que es malentendida o sobreevaluada o que no entra en unos cánones de la conformidad de la sociedad que nos imponen. Volviendo a la exposición en la que vemos tu trabajo, Attache, aquí en París, expones otra serie que es Radio Macondo. ¿Es la Colombia que hubiera soñado García Márquez si estuviera todavía en vida? Pues yo creo que Gabriel García Márquez lo único que hizo fue traducir un sentimiento caribe, que es el realismo mágico, y ese sentimiento que hay en la costa caribe es algo nacional. Y fue un momento muy particular en mi vida porque me fui a vivir en ese pueblo donde mi mamá tenía esa casa abandonada y
viví con la gente del pueblo. Entonces era como el día a día, la magia del día a día, como volver una situación totalmente mágica y alegre cuando no teníamos plata, y vivía con gente muy llena de magia, no sé cómo decir, y ese proyecto comenzó sin ser un proyecto y eran las vivencias que yo tenía con esta gente en ese pueblo. Y es un proyecto muy esencial para mí porque para mí es la matriz de todo mi trabajo y no es un azar tampoco que sea en blanco y negro, como es es la memoria también de toda una colectividad colombiana, de una cultura colombiana que es la cultura de lo improbable y que tenemos esa capacidad de poner todo en un cajón, el cajón del olvido, y esconder todo y volver las situaciones mágicas cuando el país está en un conflicto. Y hay ese término muy, muy particular en Colombia, como el país se derrumba y la gente derrumba. Es cierto que tu trabajo es íntimamente autobiográfico. Lo es, pero yo considero que el arte es autobiográfico, ¿no? Y la dificultad y el desafío del artista es que volver esa parte autobiográfica y universal. Tu serie a tres bandas marca la vuelta a casa de tu abuela, cuando vuelves a su casa, tras muchos años de no haber estado allí. Es cierto que tu abuelo era jugador de billar y que era un héroe nacional en Colombia. Sí, totalmente. Él nació en Aracataca, Magdalena, y hace parte de las grandes figuras que nació en ese pueblo. Y era muy especial porque antes de llegar a Francia, yo viví los últimos meses en Colombia en la casa de mi abuela, esperando que nos autorizaran, mis hermanas y yo, a venir a París. Y cuando comencé a practicar fotografía, comencé con ese trabajo donde mi abuela, porque me parecía lo más cercano a mí. Y era una manera como de ir a la esencia de mi identidad, ¿no? Y comenzar por eso, primero entenderme, entender mi familia, entender mi pasado, para poder hacer obra y comenzar a trazar el camino para el resto, ¿no? Y era un trabajo muy particular, ¿no? Porque la casa se cayó en ruinas y es una historia muy colombiana, ¿no? La primera generación hace dinero, la segunda se la gasta y la tercera se vuelve pobre. Y es una historia muy colombiana, pero con ese eco de ese jugador, de ese campeón de billar que fue y que deja ese triunfo en el olvido, ¿no? Es un cuento muy, muy macondiano también, el cuento de mi familia y de mi abuelito. Actualmente, Karen, vives entre París, Londres también. Londres ya no, fue hace 2-3 años, pero vivo entre París y Colombia, pero comencé un trabajo en la Guyana francesa, que es un territorio muy particular para mí porque no es Francia, no es Colombia, pero es totalmente un país dentro de un continente que nadie sabe que ese país existe. Y es como una isla dentro de un continente, pero para mí es una buena mezcla porque siento estar un poco en Colombia y un poco en Francia al mismo tiempo. Entonces tengo un terreno para la creatividad muy, muy interesante allá. Un buen compromiso. Un muy buen compromiso. Sí. En fin, pues ya lo saben, pueden ver el trabajo de Karen Paulina Biswell en la exposición Attache en la Cité des Arts aquí en París. Muchísimas gracias, Karen, por haber estado con nosotros. Jordi. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, que con mucha paciencia ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización, y también enviar un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen a través de Radio Universidad Nacional de Colombia en la frecuencia 98.5 FM en Bogotá. Gracias de nuevo y que sigan los éxitos. Gracias, Jordi. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.